Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde de sábado. Les recordamos que somos el colectivo 506, una publicación bilingüe nueva acá en Costa Rica que empezamos a publicar a principios de año y que estamos aquí sobre, no sé si hay alguien que necesita decir algo. Bueno, sobre todo porque nos hemos puesto la misión de que nuestro medio de comunicación haga en su gran mayoría y donde es posible periodismo soluciones, y por eso aplicamos a esta beca que da la Red de Periodismo Soluciones de Estados Unidos, que ellos nos han estado dando entrenamientos y seguimiento para poder hacer este tipo de periodismo de la mejor manera, y ahora queremos que todo el mundo en Costa Rica solo haga periodismo soluciones. Entonces aquí vamos a seguir dando toda la información necesaria. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hago periodismo soluciones, porque pareciera a veces como que hacer periodismo soluciones es muy difícil o muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados a hacer o estamos acostumbrados a ver en los diferentes medios de comunicación, y en realidad es como con la práctica nos hemos dado cuenta que es como un paso más que no solo, no necesariamente implica mucho más trabajo, sino como desviar la atención un poco eh, hacia otro lado. Y bueno, voy a empezar con un recordatorio general de lo que es periodismo soluciones. Realmente son coberturas que se hacen en la que el centro de la historia, lo más importante, es una solución que se ha aplicado ya a un problema. Entonces sigue muy ligada, ¿verdad?, al problema que está acudiendo a una comunidad o a un grupo de personas, a un país, ¿verdad? Y que en esta cobertura general que estamos haciendo de esta solución, estamos enfocándonos en algunas cosas importantes, en que sigue siendo una denuncia de un problema, ¿verdad? Pero nos enfocamos en la solución, que esa solución ya se ha aplicado, entonces podemos hablar de criticar, por decir así, la solución, ¿verdad? Si sirve o no sirve, cómo se aplica, ¿verdad? Y a partir de ahí llevar ese conocimiento a otras áreas, a otros lugares, a otras comunidades para inspirar una replicabilidad de esta solución. Siempre recordar que las soluciones las aplican las personas, las organizaciones, entonces tenemos que tener un personaje, una organización, una institución, alguien que está haciendo este trabajo, ¿verdad? Y que también cuando nosotros presentamos la solución a un problema, lo podemos utilizar como una herramienta para hacer una denuncia más, en el sentido de que si hay un problema que afecta a una comunidad y en otra comunidad el mismo problema se está atacando y se está resolviendo, entonces yo puedo ir a la comunidad donde no se está haciendo nada para resolver ese problema y decir, mire, disculpe, persona responsable de esto, sí se puede, porque allá lo están haciendo. Entonces, ese elemento extra a mí me encanta del periodismo soluciones, que es como quitar las excusas a las acciones alrededor de los problemas. Y bueno, para recordarles un poquito los criterios, ¿verdad?, que tiene la red de periodismo soluciones, es que un artículo de periodismo soluciones se enfoca sobre todo en la respuesta a un problema social, en cómo funciona esa respuesta, qué tan efectiva ha sido esa respuesta, es decir, ya se tiene que haber aplicado, no puede ser un proyecto que está iniciando con muy buenas intenciones y con muy buenas esperanzas, ¿verdad?, sino que tiene que ya haberse demostrado si funciona o no funciona. También una respuesta a un problema que no funciona es un reportaje de periodismo soluciones, porque estamos hablando de que esa replicabilidad podría darse si cambiamos estas cosas que nos sirvieron, por ejemplo. No, ese conocimiento que presenta el periodismo o la nota de periodismo soluciones se presenta, ¿verdad?, a otras comunidades para compartirlo y ojalá replicarlo. Entonces era el qué se está haciendo para atender ese problema, cómo se está haciendo, por qué sirve y por qué no, y cómo podemos replicarlo en otras comunidades. ¿Cuál es el conocimiento, verdad? La experiencia que se generó a través de esa solución que podamos llevar a otros lugares. Y bueno, ese era súper recordatorio, súper rápido, porque la idea es que hoy conversemos, ¿verdad? Y participemos y tratemos como de
de cuestionarnos un poco cómo hacer periodismo soluciones. Entonces, siéntanse libres a partir de ahora de quitarse el silencio de sus micrófonos y participar, ¿verdad? Lo pueden hacer también con la manita famosa del Zoom o sin la manita del Zoom, pero aquí Catherine y yo vamos a estar poniendo atención a lo que vamos a medida que ustedes vayan participando. Y antes de pasar, digamos, al artículo que les pedimos ayer que leyeran, quería pedirles que también mantengan ahí como en sus cabezas si tienen alguna idea, si tienen alguna solución, alguna cosa que se hayan encontrado en sus comunidades. Tenemos muchos comunicadores aquí, algo que ya están reportando y que están tratando de explorar, porque también vamos a hacer este ejercicio más adelante de ver algo que está ocurriendo y cómo en equipo podemos encontrarle el ángulo a la nota para que sea sobre soluciones, ¿verdad? Bueno, el artículo que les envié es un artículo de La Voz de Guanacaste, que es el periódico aquí en Costa Rica, que ya tiene mucha experiencia en hacer este tipo de periodismo de soluciones. Este es un artículo del 2018, por eso tenemos gente en un espacio público sin mascarillas, de verdad, en esa foto, los que recordamos las ferias de ese tipo. Y vamos a empezar por determinar si esta nota que es o no periodismo de soluciones real. Y esta palabra real se nos va a quedar como en la cabeza porque es un acronismo para los 4 pilares, digamos, del periodismo de soluciones. La R por una respuesta, la E por una evidencia, ya me dio aquí la A por la adaptabilidad y la L por las limitaciones que tiene lo que se está reportando. Entonces vamos a empezar por conversar juntos y juntas sobre cuál ha sido la respuesta al problema que se dio en ese artículo. Voy a salirme del modo presentación y vamos a ir escribiendo lo que conversemos acá. No sé si quién le gustaría empezar contándonos cuál creen que es el problema que ataca este artículo o que menciona este artículo. ¿Quién se echa el agua primero? Así de un solo. Mónica, Dígame. la reactivación económica en la zona de Tamarindo, porque debido a que Guanacaste es una zona donde hay pocas oportunidades laborales, entonces podría ser como una respuesta a la falta de desempleo en la zona. Ok. Ajá. Interesante. Es una opción. ¿Quién más Yo tiene? también Ajá. pensaría también en el uso de espacios que no se están usando, de espacios públicos, como en este caso los lotes que no se les están dando uso porque las municipalidades no pueden o están, ¿verdad?, al tope con sus labores, entonces no se les puede dar mantenimiento y incluso podrían ser espacios que se lleguen a deteriorar mucho. Uh-huh. Sí, no hay espacios o no había espacios para usar para algo específico, entonces ellos buscaron esos espacios, ¿verdad? Entonces yo diría que el problema sería la falta de espacios para hacer algo. Incluso el artículo, en mi caso, pues recuerdo mucho que dice que no hay escuela ahí, ¿verdad? Pensando en el tema de escuelas, es una rural, es una comunidad grande que tiene ese tipo de organización, pero cuando tiene escuela, digamos que es una problemática que las personas no se pueden preparar, los niños no se pueden preparar y ellos están buscando lograr tener esos espacios. Entonces falta espacios para, ¿verdad?, actividades culturales, comunales, incluso educativas. Entonces creo que eso, falta de un espacio para realizar actividades de la comunidad. Ok. Y Mónica Magdalena nos pone en el chat, no hay dinero para alquilar un negocio. Ajá. Ok. Todo, ¿sí? Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo diría que también una necesidad evidenciada en el artículo es la necesidad de integración comunitaria y cohesión social, porque al final uno ve que a veces la parte geográfica no corresponde con la integración y la cohesión social. Entonces, aunque las casas estén relativamente cercas, no hay esas dinámicas que nos permiten interactuar
como lo que verdaderamente es el sentido de comunidad. Ajá. ¿Alguien más? Yo creo que yo había hecho mi listita, ¿verdad? Aquí yo me preparé. Y yo tenía solo 2 respuestas, o sea, 2 problemas, imagínense, y ustedes sacaron 3 más de los que yo ya tenía. Y realmente para mí es súper valioso rescatar que esta solución que está mostrando este artículo está atacando un montón de problemas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de replicabilidad, podría ser que en una comunidad X, en otra parte de Costa Rica, no haya, por ejemplo, tanto desempleo, pero sí hay problema con muchos espacios públicos que no están siendo utilizados de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, es también eso, como si yo me centro en denunciar una sola cosa, por ejemplo, si este artículo hubiese sido el título, la Municipalidad de Tamarindo tiene 15 o 20 o 50 terrenos abandonados y después hace la denuncia, puede ser que hay comunidades que no tengan no sepan de eso ni siquiera, que sus municipalidades pueden tener espacios abandonados y que les pertenecen, ¿verdad? Entonces la gente no se siente relacionada, nada más dice, ay, qué barbaridad la Municipalidad de Tamarindo, ¿verdad? Una vez más, no quiero decir que el periodismo de denuncia no es importante, es importantísimo para muchísimas cosas, pero cuando lo llevamos un poquito más allá, podemos empezar a generar muchísima más relación entre espacios y entre zonas. Ok, súper. No sé si alguien quiere agregar algo más a esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Todas están súper bien. Ok. Es tan raro hacer esto no virtual, virtual digo porque no los veo, entonces no sé cuál es la reacción. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la respuesta al problema? ¿Ustedes qué piensan? Mónica, la respuesta al problema fue, digamos, en el caso mío, como que yo dije, la falta de desempleo en la zona fue que la Municipalidad de Tamarindo invitó a pequeños emprendedores de la localidad a presentar sus productos en la zona. Eso podría ser la respuesta al problema, porque así se estaría reactivando un poco la economía en la zona. Ajá. Entonces, bueno, ahí sería como crear un espacio para emprendedores. Ajá. Sí, y bueno, en mi caso, que yo me centré en el tema de falta de espacios, ellos encontraron cómo averiguar cuáles son los espacios que la municipalidad tiene y que están ociosos, o sea, están ahí, tienen un montón de espacio, un terreno, un local que ahí tienen, no lo aprovechan, nadie lo está utilizando y dieron información de cómo buscar información de las municipalidades sobre esos terrenos y presentaron esa parte, pues organizacional me gustó, ellos presentaron, bueno, municipalidad, ustedes los tienen ahí, no están haciendo nada, busquemos cómo aprovecharlos, ¿verdad? Ahí le hago hablando usted algo de la replicabilidad, aquí tenemos en Batán, hace como 3 meses, se da por primera vez una feria de agricultor muy pequeña, aquí en Batán, y el problema es dónde se estaba haciendo, ¿verdad? No había espacio, se empezó a hacer a parte de un salón comunal, ahora se está haciendo más en el centro de Batán, en una mini placita que hay ahí, un planché, pero no hay un espacio donde hacer la feria del agricultor, ¿verdad? Por ahora no hay un grupo, no se nota que hay un grupo muy organizado, pero está ocurriendo. Entonces, ese tema del artículo, pues, en mi caso, en esta comunidad, sí podría ser algo que se busque una solución similar. Esa falta de espacio, porque yo la veo en este problema con esta feria de agricultor, que hay compañeros y amigos míos que están ahí y que me han contado su situación. Mira, no hay espacio, el lugar que tenemos es muy feo, ahora tenemos que buscar o nos pusieron aquí, pero el lugar sigue siendo un poquito feo, ¿verdad? Entonces es algo que está ocurriendo aquí también, que es totalmente al otro lado del país. Súper. ¿Alguna otra persona que quiera hablar sobre la respuesta al problema? Para mí fue muy interesante, una de las riquezas que tiene este artículo, dentro de los que revisé para trabajar hoy,
es que realmente dice la respuesta exacta al problema. No en todas las situaciones podemos hacer eso, ¿verdad? Pero aquí dice, bueno, la Asociación de Desarrollo Integral, por una cuestión un poco, pareciera decir el artículo, estoy asumiendo del destino, se da cuenta que alguien vino a mapear terrenos en Tamarindo, ¿verdad? Y entonces ellos les piden la información, que es pública. Todos nosotros tenemos derecho a hacer eso y tenemos acceso a eso, pero es complicado entender cómo llegar ahí, ¿verdad? Y entonces tienen un mapa y se dan cuenta y empiezan a rastrear en el registro civil y encuentran cuáles son esos terrenos y se van a la MUN y contactan a la gente de catastro y de uso de suelos y les piden todavía más información que también es pública y todos tenemos derecho a que nos la den, ¿verdad? Y después, cuando ya saben cuáles son los mapas, inclusive ya ellos tienen todos los terrenos mapeados y localizados y tienen uso de suelo de todos. Entonces realmente cualquier otra persona en otra comunidad podría decir, hey, nosotros, la Asociación de Desarrollo Integral de Batán, por ejemplo, ¿por qué no hacemos esto también? Vamos a ver cuáles son los lotes que tiene la municipalidad y que no los están usando y les vamos a presentar un proyecto para decirles, nosotros vamos a asumir, porque eso sí es cierto, ¿verdad? La respuesta también muestra, ¿verdad? Lo que implicó para la ADI asumir esta responsabilidad. De hecho, creo que hay una sección en el artículo, lo podemos. Si yo hago esto, ven el artículo. ¿Están Sí, sí viendo se el ve, artículo? sí se ve. Okay. Sí. Perfecto. De hecho, aquí hay una sección que se llama, bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo han logrado? Pero esta última, un paso de responsabilidad, ¿verdad? Porque sí, esa respuesta tiene una implicación para la ADI. Y bueno, esto también es muy interesante, la parte de cómo ocurrió la respuesta, creo que ya me adelanté. No sé si alguien quiere contar o responder a esta parte de la pregunta. Yo considero que yo considero que algo que fue muy importante en la presentación del documento es que la utilidad o el uso específico del terreno surgió desde el primer nivel, por decirlo acá, no salió desde la parte institucional y tampoco fue una decisión externa. Y creo que por ahí va muchas de las situaciones que vivimos en las comunidades rurales, ¿verdad? Creemos que las alternativas, las posibles soluciones, deben de venir de afuera, ¿verdad? De afuera, entre comillas, y estar asociadas a criterios institucionales, ¿verdad? A criterios de políticas públicas. Y ahí estaríamos desconociendo el potencial, el conocimiento de la realidad que tiene la población local, ¿verdad? En el primer nivel. Entonces a mí me pareció sumamente valioso eso, ¿verdad? Porque demuestra que primero es una llamada de atención a la institucionalidad. No podemos andar decidiendo sin escuchar, sin hacer consenso, sin hacer presentación, sin hacer consulta a la población más directa en el primer nivel. Uh-huh. Sí, yo le agrego algo que dijo el compañero, es, por ejemplo, el problema. Si el problema me afecta a mí, ¿verdad? Como persona por ejemplo, aquí en Batán había mucho problema con la basura, ahora se ha solucionado un poco, pero digamos, es un problema que me afecta a mí. Quien tiene que hablar del problema es la persona que lo afecta. Como decía el compañero, alguien de afuera tal vez ve el problema, ¿verdad? La municipalidad pasa y ve la basura ahí y no le importa porque tal vez en la casa de ellos sí recogen la basura, ¿verdad? Ustedes en las urbes, pues es 2 o 3 veces pasa la basura allá, en esos lugares. Aquí había meses que 2 meses no pasaba la basura. Ustedes se pueden imaginar cuánta basura existía afuera de las casas y eso era terrible. Pero el problema fue difícil y se tuvo que hacer mucha denuncia, pero al final la solución sí vino de la parte, pues obviamente la responsable de la municipalidad que tuvo que ponerse a trabajar, pero vamos a ver, este tipo de reportaje siento que ocupa, pues, que se cuente quién estaba sufriendo el problema, ¿verdad? No solo presentar, en este caso, al héroe que resuelve el problema, que creo que no es el fin de este tipo de documento o artículo. Y me gusta por ahí la comunidad tuvo un problema, encontró la solución, la aplicó,
usualmente escuchamos un salacuartazo, una denuncia, ¿verdad? Como la solución correcta, ¿verdad? Parece que es como, no, pienso que lo proceso, enseñar, yo creo que, no sé, eso es una consulta, es ahora que hablamos que puede replicarse, el artículo no menciona nada sobre si esta asociación estaría dispuesta a aconsejar o ayudar a otras personas a buscar esta misma solución. Se presenta la noticia, se presenta la solución, se presenta todo, pero no se da, digamos, la oportunidad que ellos asesoren a otras comunidades que quieran hacerlo. Entonces mi consulta es, ¿eso es posible en un artículo así? ¿O no se recomienda que se incluya eso dentro de un artículo de este tipo? Yo creo que sí, claro. Pero también el hecho de que las fuentes estén tan claras, digamos, que sea la Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo, ¿verdad? Y esa es una entidad pública también, ¿verdad? Permite que cualquier persona la contacte. Pero bueno, uno perfectamente podría pensar en poner al final cualquier información sobre la ADI, ¿verdad? La puede poner aquí. No sé qué opina usted, Catherine. Sí, yo creo que eso abre una pregunta que hemos hablado mucho, Mónica y yo, que es como cómo hacer para que, no sé, es como una línea interesante, porque por un lado, como periodistas, tenemos que reportar y no es lo nuestro después poner a que eso se replique, ¿verdad? Eso no es el trabajo nuestro, pero a la vez, al hacer periodismo de soluciones, nos interesa mucho que las cosas se repliquen. Entonces a veces en las mismas entrevistas para nuestros reportajes, hemos hablado de eso con nuestras fuentes y a veces ellos mismos piensan en cosas así como lo que usted menciona, que tal vez nuestra ADI podría ofrecer asesoramiento a otras, ¿verdad? A veces ese tipo de ideas surgen de las mismas entrevistas, entonces a mí eso me encanta porque hace que el periodismo cruza un poco hacia la acción. No sé, es muy interesante. Exactamente, porque vamos a ver, déjeme ver si lo puedo explicar. El medio se convertiría en un medio de soluciones, ¿verdad? Porque no solo comunica la respuesta o la solución a un problema, sino que a la vez le puede dar herramientas a quien está leyendo o en el caso de los podcasts escuchando, cómo resolverlo, ¿verdad? Tal vez tengo ese problema, mira qué hago. En los podcasts se llaman call to action. Bueno, si al final es bueno, si usted ya tiene este mismo problema en su comunidad, puede buscar esta página en Facebook y la podemos ayudar, ¿verdad? Entonces el medio informa y brinda un poco más, ¿verdad? Esa parte me gusta, porque me encanta pensar de que hacemos algo más, no solo comunicar bonito, el escribir bonito, hablar bonito, sino que vamos un poquito más allá. Bueno, y este comentario me lleva a la siguiente parte que para mí también es, y creo que para todos debería ser muy importante, y es que una de las cosas, no sé si ustedes recuerdan como las historias que no son periodismo soluciones que hablamos hace 2 semanas, pero en una de esas de esas como posibles impostores estaban aquellas notas que presentan la respuesta mágica, ¿verdad? Y maravillosa, que lo resuelve todo, ¿verdad? Y todos sabemos que no, que eso no existe, ¿verdad? No hay una solución perfecta para un problema en todos los lugares. Habrá una solución ideal para un problema en una situación, en un contexto específico, ¿verdad? Pero no necesariamente es perfecta para todos. Y esa es la otra parte de esta palabra real, ¿verdad? Periodismo de soluciones real, ¿verdad? Hablemos de la evidencia y de la adaptabilidad de esta solución. Que una vez más, porque la adaptabilidad no sea perfecta, ni grandiosa, ni ideal, no quiere decir que no sea un reportaje o una solución que deba ser reportada, ¿verdad? Simplemente hay que decir que no es tan adaptable o cuáles son las condiciones en las cuales se podría adaptar, que es la última letra de real, las limitaciones que tiene esta solución. Entonces, cuando uno está reportando, tiene que siempre
se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Uno se emociona mucho y dice, wow, esto es increíble, pero no, hay que tratar de mantener también los pies un poco sobre la tierra y decir, ok, suave, no puede ser tan perfecta porque todos somos muy diferentes y las condiciones son muy diferentes de una persona a otra o de una comunidad a otra. Entonces, recordando otra vez el artículo de La Voz de Guanacaste, ¿cuáles creen ustedes que son las evidencias que presenta el artículo de que esta respuesta al problema que se dio en Guanacaste funciona? Sharon. Sí, yo creo que la evidencia también viene mencionada desde antes de esta, digamos, de este espacio que se hizo para los emprendedores o para la feria, porque también ellos ahí en el artículo informan que ya tenían como un parque o no recuerdo muy bien, pero había como 2 o 3 espacios más. Entonces creo que este es una prueba más de esos espacios que ya eran evidencia del impacto de poder habilitar y darle esta reactivación económica a la zona. Que es más fácil para ellos, por ejemplo, pedir bueno, me imagino, pedir un espacio de reactivación con estas otras proyectos que ya tenían habilitados, porque ya es como una prueba. Claro. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Para mí esa era la evidencia, ¿verdad? Y no era lo mismo hacer este reportaje el día en que la ADI se presentó frente al Consejo Municipal con su proyecto que se llamaba Recuperación de Espacios Públicos, y que diga, el artículo diga, la ADI de Tamarindo presentó hoy al Consejo Municipal un proyecto para recuperar espacios públicos. Eso es lo que llaman en la red de periodismo soluciones buenas intenciones, ¿verdad? Ellos quieren hacer esto, pero todavía no saben si va a funcionar. En cambio ahora, el artículo dice, ya la ADI lo hizo y tiene 3 espacios activos, que es la Feria del Agricultor, un parque que se llama el parque, no escribí el nombre, pero empieza con Oni, algo así, Oni, no sé qué. Y además tienen una plaza de fútbol que la convirtieron en una escuela de fútbol para niños. Entonces, y en ese momento del artículo están pidiendo, creo que eran 5 espacios más para 5 actividades diferentes y ya además tenían proyecciones para crear un salón comunal, lo que hablaba alguno de ustedes al principio, también unos locales para alquilarle a emprendedores. Ya las buenas intenciones continúan, pero con prueba de que funciona. Entonces, definitivamente esa es como la evidencia, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como periodistas podemos reportar las buenas intenciones, pero lo bueno de reportar las buenas intenciones es que podemos decir, ok, voy a apuntar esto en mi calendario y en 6 meses o en 8 meses voy a volver a ir a visitar o llamar a no sé quién de la ADI y preguntarle cómo le fue, lo lograron, qué hicieron, cómo les ha ido. Y ya ahora sí, mi reportaje va a ser un reportaje de periodismo soluciones porque ya lo probaron y ya voy a poder decir si sirvió o si no sirvió. Entonces, este es como un tip adelantado de unas cositas que vamos a ver al final sobre cómo puedo yo facilitar mi vida para hacer periodismo soluciones cuando sabemos que a veces no hay esos espacios, ¿verdad? Y es eso, hago una entrevista, conozco de algo, conozco de una buena intención, de un proyecto que está iniciando, lo apunto en mi calendario para en 6 meses me sale un recordatorio, llamar a no sé quién para preguntarle cómo le fue, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes sobre la adaptabilidad a esta respuesta? ¿Cuáles son como la información que presenta la historia para que sea adaptable? ¿Qué datos le dan a las personas que lo leen? ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Sharon? No sé, Sí, creo que podría ser esto de los terrenos, que de hecho a mí me llamó la atención, pero no sé si entraría dentro de la parte adaptable, bueno, que los terrenos presentan diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer también que estos terrenos se puedan usar dependiendo de sus características? Ajá. Ajá. Entonces, ellos de una vez le dicen a los lectores, si usted quisiera hacer esto, bueno, no se lo dicen así, ¿verdad? Pero uno podría deducir, si yo quiero hacer esto en mi comunidad, tengo que saber que los terrenos tienen diferentes usos de suelo, ¿verdad? Que las municipalidades permiten diferentes cosas para diferentes espacios. Entonces tengo que considerar eso, ¿verdad?
Esto podría ser información para la adaptabilidad de la solución, pero también podría ser una limitación, ¿verdad? Es como las dos cosas, una limitante. No sé si alguien tiene alguna otra. Considero que una muestra de adaptabilidad acá es la misma aceptación o la misma participación comunitaria, ¿verdad? Porque puede hacer que el proyecto inicial sea muy noble, sea muy positivo, pero la contraparte, en este caso la sociedad local, la población local, no logra responder, ¿verdad? Porque siente que tal vez no satisface una de sus necesidades o una de sus problemáticas. Entonces, yo creo que acá sí queda evidenciado eso, ¿verdad? Porque también otro que yo me podría replantear es si la iniciativa surge de la junta directiva o surge de sectores de la comunidad que le plantean a la junta directiva. Porque también la junta directiva puede tener una propuesta muy, muy noble para ellos, pero no necesariamente lo que está buscando la comunidad o sectores de la comunidad, o incluso, como decía la compañera, puede hacer que la municipalidad tuviese presupuestado o planteado para un futuro proyecto y no respondía a esta necesidad que ya está satisfecha a nivel de la comunidad. Voy a ponerlo como en dos partes, lo que usted dijo, Pablo. La aceptación comunitaria me parece que sí, que podría ser un factor a considerar para cómo esta solución es replicable, pero también a mí me parece que es evidencia de la solución al problema, ¿verdad? Que haya una feria del agricultor activa y que haya una escuela de fútbol con niños inscritos, ¿verdad? Y que tal vez haya muestras o fotografías de las personas utilizando el parque, eso es que la comunidad realmente lo necesitaba y lo integró en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, eso es una evidencia de que la solución funcionó, ¿verdad? Y lo del contacto y cuestionamiento de la municipalidad, ¿verdad? Para mí, leyendo la nota, una de las cosas que más me llamó la atención es eso, que nos pone a los ciudadanos a pensar en cuál es mi relación con la municipalidad y si yo estoy enterada y enterado de lo que la municipalidad tiene. Yo, por ejemplo, me declaro ignorante de que podría ser que alguno de los lotes baldíos que yo veo en mi barrio le pertenezcan a la MUNI y simplemente porque la MUNI no sabe cómo hacer eso, no tiene tiempo, no tiene personal, no tiene funcionarios, está ahí, abandonado. Y una asociación de desarrollo podría decir, bueno, nosotros podemos tener los recursos o el tiempo para usarlos. No sé si alguien más tiene alguna otra punto a mencionar sobre la parte de la adaptabilidad o la replicabilidad de la solución. Yo quisiera consultar a ustedes, mencionaba antes que tiene que haber debe haber alguien o una organización como centro de proceso. En ese caso, una asociación, una fundación, un grupo de personas, siempre, o sea, tiene que existir eso para ese tipo de artículos. O sea, tiene que haber una entidad que haya tenido un proceso para que sea el centro del artículo. Es decir, es una asociación, pues una fundación, no sé, incluso puede ser hasta una entidad de gobierno, ¿verdad? Que Sí. planteó una solución, había un problema y lo solucionó y lo hizo bien, ¿verdad? No solo hay que arreglarle al gobierno cuando hace las cosas mal, a veces hace las cosas bien. Y les dije a usted, ya recogen la basura una vez a la semana aquí. Costó, pero no fue algo de la comunidad, fue algo del gobierno. Ese podría ser un reportaje, incluso el de la Feria del Agricultor, que ahí va en proceso de que esperan hacer algo aquí. Entonces, siempre tiene que ser una asociación o puede ser, ¿qué otras opciones hay para contar? ¿De quién puedo hablar cuando hago un artículo de este tipo? Bueno, me voy a adelantar un poquito porque me parece una pregunta muy importante y se las voy a hacer a todos. ¿Quién creen ustedes que es el héroe en esta nota de La Voz de Guanacaste? ¿Quién se lleva el premio?
Los vecinos de la localidad, porque ellos fueron los que se movilizaron para que se prestara el lugar para hacer las ferias. Ajá. La ADI, la Asociación de Desarrollo Integral. La municipalidad podría ser un héroe también. Sí, yo considero que hay varios actores y Ujú. la importancia de la visión en unos, la perspectiva y la flexibilidad y también el ceder, porque puede hacer que un consejo municipal o una alcaldía diga, no, ese terreno nosotros los tenemos para dentro de 5 años hacer tal cosa. Entonces, mientras tanto, no lo vamos a utilizar y no lo tocan. Ustedes podrían gestionar con el INDER, con el MAC o algo. Pero entonces también, ¿verdad? Aunque no soy de Guanacaste, pero me parece a mí que hay una flexibilidad y un ser que eso es sumamente importante en las organizaciones, ¿verdad? Uno lo ve en las relaciones interpersonales, familiares y de pareja. Hay una resistencia a ceder porque culturalmente nos han enseñado que el que cede ya no está tan convencido de sus sueños, de sus metas, de sus proyectos, ¿verdad? Y entonces se nos mete ese ruido cultural que no deberíamos ir cediendo por la vida. Interesante. Eso es para una sesión muy, muy larga, lo que usted acaba de decir. Pablo, ¿verdad? Fue. Sí, sí. Sí. Pero bueno, sí, la municipalidad tiene su parte heroica, digamos, en la historia, ¿verdad? Porque escucha a una asociación de desarrollo, estudia la propuesta y cede, ¿verdad?, los espacios porque le ve la oportunidad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay otros héroes? La población temporal, el turismo, porque también puede hacer que alguien diga, no, nosotros andamos paseando, no tenemos que interactuar de esa forma, ¿verdad? En el momento que yo me integro, compro, converso con las personas, dinamizo la economía local, es otro actor que está ahí presente, ¿verdad? Porque si no sería sumamente excluyente, algo destinado para la población local, sin valorar la riqueza intercultural con las personas que están haciendo turismo o que están en la zona de forma temporal. También. Importa mucho, digamos, porque yo podría decir, no voy a hablar de nadie. Importa hablar de estos héroes y de estos actores. Sí, yo creo que sí se ocupa algo o alguien en el centro, por el tema de que el lector o el escucha diga, bueno, pues yo también, o aquí también en una asociación o en una fundación, o hay alguien, ¿verdad? Porque cuando, digamos, algunas noticias ponen a la empresa o a un producto o a alguien que tiene una solución mágica, como ustedes decían, pero si esa persona no está ahí, ¿verdad? Pasa en algunas entidades donde una persona se centra todo, cuando él falta ya todo se acabó, entonces no se puede depender de una persona. Yo puse ahí en el chat que si hubiera un héroe, yo diría que es el proceso, que incluyó todas las personas desde el inicio hasta el final, donde se encontró el problema y se dio la solución y probablemente todavía están buscando terrenos, utilizándola, planteándose el futuro. El proceso no ha terminado, sino que este artículo menciona un proceso hasta lo que lograron a ese momento, ¿verdad? Quisiera pensar que en el futuro, ¿verdad? Hay más terrenos o ya van a lograr más cosas. Eso me gusta, ¿verdad? Porque si hubiera un héroe tendríamos que poner un villano para que la historia tenga esa narrativa. Pero pienso que si hablemos de algo heroico, más que un héroe, heroico el proceso es, encontramos este problema y buscamos cómo solucionarlo sin matar a nadie ni secuestrar a nadie. Entonces ese proceso puede ser replicable, puede inspirar, puede motivar y dar las herramientas. Entonces yo diría que el proceso de quien participara mucho, poco, pero participó. Exactamente. No Eso lo me pude haber encanta. puesto yo mejor, sí, o sea, pues ya lo vamos a seguir citando en todas nuestras actividades de Pedimos Soluciones, ¿verdad, Katy? Sí, eso Muchas me gracias. encanta y Búsquenme en Facebook, doy clases de 5 a 3. Sí. Eso. y Candy dice en el chat algo que va de la mano con eso, que es bueno y necesario mencionar a los actores sin que caigan como héroes. La solución es lo heroico. Correcto. Y que esas observaciones de que la solución es lo heroico o el proceso es el héroe,
esos son puntos muy importantes porque precisamente, y Mónica habló un poco de eso la vez pasada, que si es una persona o una organización que es totalmente extraordinaria y nadie más puede pretender lograr esos niveles de, no sé, Actos sí, heroicos. exacto, entonces no es soluciones porque no podemos replicarlo. Entonces, yo puse Sí. aquí en la presentación, las soluciones las crean, las implementan y las dan a conocer las personas, ¿verdad? Una organización, un trabajador en una municipalidad, un anciano de una comunidad, un niño de una comunidad, pero si esas soluciones dependen solo de esa organización o solo de esa persona, no son replicables, entonces es una solución que se queda ahí y ya no nos Sí, aporta a mejorar. agregaría incluso que crea un efecto contrario. En vez de ser un reportaje, una solución, un motivador, se volvería de frustración. Vea, a esta gente lo puedo hacer, pero aquí jamás vamos a poderlo hacer. No tenemos los recursos, no tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos la persona. Entonces, en vez de decirme qué lindo reportaje, voy a decir, no vuelvo a entrar a este sitio porque me frustró en vez de motivarme a hacer algo más, ¿verdad? Sí. Y bueno, como toda solución, las soluciones tienen limitaciones, ¿verdad? Y esa es como la última parte de la palabra real. Y yo creo que el artículo de La Voz de Guanacaste es también excelente en mostrarnos cuáles son esas limitaciones. Y yo no sé si alguno de ustedes quiere decirme si se acuerdan cuáles son las limitaciones de esta solución. Porque eso es muy importante también, entender que la replicabilidad no es una receta como quien sigue una receta de cocina, ¿verdad? Y si la receta de cocina necesita algo que yo no tengo, entonces ya no pude hacerlo. Pero si yo entiendo las posibilidades, las limitaciones que tiene y cómo tratar de encontrar otro ingrediente que sea un sustituto viable, ¿verdad? Porque entiendo los ingredientes, entiendo las limitaciones, entonces podría todavía cocinar esta receta, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Bueno, yo voy a hacer trampa porque aquí tengo un artículo abierto, pero me gusta que la persona que entrevistan, pues tampoco es que, digamos, dice cosas gloriosas, ¿verdad? En el sentido de que dice que, vamos a ver, dice, es un desafío logístico. Yo pienso que las acciones de desarrollo son uno de los entes primordiales llamados a administrar lotes, pero hay que estar anuentes. No es fácil y no es barato. O sea, digamos, esto lo hicimos, lo logramos, pero sepan, la van a sufrir un poquito, van a ocupar alguien o un grupo que tenga logística y que probablemente vayan 1, 2, 3 o 4 veces al municipalidad y no den pelota, ¿verdad? Y a veces cuando eso ocurre en entidades culturales o asociaciones, usted se siente derrotado, le dijeron que no una vez, no sé si es una película o un libro, pero le dice, mandaba una carta y le dice, bueno, ¿qué le dijeron que no? Bueno, entonces mañana manda 2 cartas en vez de una, ¿verdad? Muchas veces la actitud es, si nos cuesta, no lo queremos hacer. No voy a culpar a esta generación de cristal, todos nos sentimos así. El no nos cierra la puerta y es más fácil cuando nos dicen que no. Me encanta una película que habla de ajedrez. Tenemos miedo no al fracaso, a veces tenemos miedo al éxito. Y si me dicen que sí me dan el terreno, y si me dicen que sí, entonces, ¿verdad? Es como, ay, es que no se puede, es que no, pero y si lo llaman y le dicen, mira, si queremos que usted vaya y cante y nos represente y vaya y se haga millonario, ¿qué pasa si le dicen que sí? Entonces a veces el no es fácil, porque todos dicen, ay, es que usted no, es que aquí no, es que aquí no se puede, es que aquí no es allá, ¿verdad? El no es una respuesta fácil. Entonces, en el artículo, él menciona, les costó, ¿verdad? No suenan derrotistas, pero van a tener que esforzarse. Si alguien de afuera quiere hacerlo, que no sea de aquí, entienda, va a tener que pagar el precio, digo yo, el proceso, tiene que pagar para lograr un objetivo. No es que todo está ahí, abre una lata y ya se ocurrió milagrosamente. Eso solo ocurre en las películas de Disney, aquí no es así. Sí. Bueno, eso es justamente la limitación de esta solución, ¿verdad? Es una ADI muy organizada, una comunidad muy activa y una comunidad con recursos. Entonces, lamentablemente, no todas las ADIs tienen esa capacidad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo puedan tener. También es parte como de esa
conciencia de la adaptabilidad y el artículo lo presenta claramente. Entonces, tampoco genera esta idea de, es que yo solo voy a ir a la MUNI a pedir y que la MUNI me dé el terreno, ¿verdad? También presenta que hay ese espacio de responsabilidad. Bueno, si ustedes quieren ir a leer muchísimos más ejemplos sobre periodismo de soluciones, cuando les enviemos la grabación de la reunión de hoy, también les vamos a compartir otra vez, o creo que en la vez pasada no los compartí, pero el vínculo a el rastreador de historias de periodismo de soluciones. Lamentablemente, casi todo lo que tienen está en inglés, pero hay algunos espacios como La Voz de Guanacaste, que es bilingüe, entonces, y el Colectivo 506 también, que ya tiene varias historias en el rastreador de el periodismo de soluciones. Ok, voy a agregar aquí en esta pantalla los dos héroes que nos presentaron hoy, que me pareció muy lindo el proceso. ¿Y qué fue lo que dijo Candy otra vez? Recuérdenme. La solución. Sí. Solución. Esos son realmente los héroes de esta historia, o de las historias en el periodismo soluciones. Y bueno, nos queda media hora. Yo quería hacer 2 ejercicios más, pero creo que tal vez sea mejor que escojamos uno de los 2 para hacerlo bien. Lo ponemos a votación. Yo quería que trabajáramos, si ustedes se acuerdan que al principio de la reunión les pedí que tal vez tuvieran como alguna idea de alguna nota o algún reportaje o algún tema o algún problema que estén como explorando o que se acordaron. Y yo quería hacerlo con 2 ejemplos diferentes. Con uno quería hablar sobre cómo podemos entretejer estos héroes, ¿verdad? Estas personas que son las que llevan a cabo las soluciones dentro de la historia sin que la historia se convierta en digamos, en un pedestal para estas personas o para estas organizaciones. O que exploráramos desde el principio, como hicimos acá con el artículo de La Voz de Guanacaste, que exploráramos cuáles son, o sea, cómo llevaríamos a cabo la cobertura, ¿verdad? Perdón, hice esto, en realidad la cosa. Empezando por definir cuál es el problema que estamos mirando, cuál es la respuesta que creemos que se dio, quién la hizo, si sabemos cómo la hizo o no, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener ya la respuesta como si fuera un artículo como el que leímos de La Voz ya publicado, sino que podríamos pelotear un poco ideas de cómo podríamos averiguar cómo se llevó a cabo esa respuesta. Después, a quiénes podemos entrevistar para hablar sobre la adaptabilidad y las limitaciones que tenga esta respuesta. Entonces, no sé cuál prefieren hacer, si como pensar en una persona, una organización que está haciendo algo y cómo yo presento esto sin hacer un pedestal para el héroe, o si tratamos un problema específico y vemos cómo podríamos construir esa nota o esa cobertura. No sé si hay respuestas en el chat sobre qué prefieren. A mí me suena la segunda opción. ¿Alguien más con la segunda? ¿O alguien con la primera? Ok, Fabricio también quiere la segunda. Para la segunda. Se van a cerrar los centros de votación y solo vamos a tener un 30% de participación en esta votación, costarricenses. No puede ser. Arturo en la cara. Bueno, está bien. Otra vez, un 60% de abstinencia. No puede ser. Bueno, entonces, ¿quién quiere que pongamos una idea aquí en este ejercicio? Que la probemos, si alguien tiene una idea. No sé si Sharon o Fabricio. Yo sí, vieras okay. Que, bueno, igual es un tema que se va a hablar la próxima semana en uno de los programas, pero sí, con todo esto a mí como que me surgen varias dudas. Entonces, a ver, yo había leído sobre la ruta de reactivación de la isla San Lucas, ¿verdad? Entonces se puso como un tema para poder
conversar, ¿verdad? Un poco el trasfondo es, no lo tenía tan claro, pero ahora con esto del periodismo de soluciones creo que el trasfondo va a ser si cómo se podría esto replicar en otros lugares, ¿verdad? Que tal vez no conocemos y que con este tipo de intervenciones se podría agilizar un poquito más el turismo. Pero bueno, en específicos vamos a hablar sobre la ruta de reactivación de la isla San Lucas y tiene que ver mucho también cómo esto impacta la provincia de Punta Arenas en la reactivación económica. Pero bueno, eso es algo que también me suena y que se va a abarcar la próxima semana y que me gustaría también para no, porque claro, la persona que se entrevista es una persona que es conocida y a mí me gustaría más la solución que la persona, ¿verdad? O que su proyecto. Entonces, por ahí también me he cuestionado cómo abarcar más un poco como el proyecto y de su replicabilidad que la misma organización que lo está haciendo. Súper. Me parece un ejercicio muy bueno. Y de una vez, todos invitados a escuchar a Sharon. Este es su espacio para hacer el... Sí, la cuñita. A ver, ¿cuándo? Por Es el 870 M. martes de 9 a 10 pasa, digamos, por la 870, pero también se replica en la web y en el Facebook de Radio 870. Candy, ¿querían comentar algo? Sí, gracias. Más que el tema ahorita de lo de Sharon, que fue profe mía, no sé si se acordará de mí. Todo queda en familia entre periodistas. Buenísimo. Tengo una duda. Ajá. Y vamos a ver, peco de que no he leído, pero igual lo quiero consultar. Digamos, he visto dos temas que han estado ahí rondando, que es el tema del acuerdo Escazú, que es todo el tema del medio ambiente, y uno de la planificación urbana, ahorro estatal y reactivación local, que andan haciendo con el tema de Plaza González Víquez. Entonces, ajá, si tú tienes esa información, uno podría agarrar eso y transformarlo en un reportaje de solución. Por ejemplo, yo me acabo de preguntar, ¿la planificación urbana, esto de Plaza González Víquez, es o no una solución? ¿Vale la pena hacer esta inversión porque me va a generar una solución? En realidad, yo me imagino que lo están haciendo para eso, pero en realidad va a pasar. ¿Eso se puede hacer? Ok, buenísimo. Entonces voy a poner aquí en paréntesis como el segundo tema, que el problema es el efecto de la planificación, ay Dios, planificación urbana en la economía. Es más o menos ese el problema, Candy, ¿o no? Vamos a ver, voy a ver si les puedo pasar, les voy a pasar el link si no duramos mucho leyéndolo, porque de hecho es un comentario que hizo un profesor mío de la universidad, donde opina sobre eso. Me parece que ahí nos podemos guindar. Ay, no lo puedo pasar solo podría pasarlo por este chat, ¿verdad? Por el de WhatsApp, no. Bueno, todos estamos en el de WhatsApp también. Pero no podemos compartir. No podemos compartir, perdón. Páselo aquí mejor. Sí. Ok, ya lo paso para que lo veamos. Y lo incluimos en el correo de seguimiento. Ajá. Okay. Empecemos con el de Shannon primero y después nos devolvemos al de Candy, si les parece. Bueno, entonces, Sharon, es la ruta de reactivación del turismo a la isla San Lucas. ¿Quién hizo esta ruta? La está planteando el gobierno. Okay, o sea, es interinstitucional, pero sí es como un proyecto, bueno, y también por ejemplo, con instituciones como la Cámara de Turismo de Punta Arenas, y con la ASOC, que no sé cómo ahorita no tengo el dato, pero ellos también son como los que han estado como parte, pero sí también viene mucho del MINAE y del gobierno. ¿Y CT también? No me lo inventé. También. MINAE. Ok. Cámara de Turismo de Punta Arenas, ICT, MINAE. Ay, me dijo una cuarta. Creo, sí, es que no sé si es el INCOP o ASOC, es alguna de las dos, pero no. Es una asociación comunal. Sí, digamos. Es una asociación comunal, exacto. Yo creo que Sharon es el INCOP, si no me equivoco. Okay. Perfecto, puede ser porque, sí, puede ser, es que ahorita no tengo cuál es de los dos, pero sí puede ser. Me recuerdan que es el INCOP, perdón. Ya te digo, voy a buscarlo, lo tengo apuntado acá. Instituto
espérate a ver, institutos de... Licencia algo de Puertos del relacionado. Pacífico. Muchísimas gracias. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Entonces, ¿es doble P? No, No, solo No. una. solo uno. Ok, Ah. ok. Perfecto. Ok, entonces ellos hicieron una ruta para que la gente vuelva a visitar la isla de San Lucas. Ok, ellos sí hicieron una especie también como de visita, ¿verdad? Y de mejoras también Ujú. para poder reactivar esta ruta. Y lo que se busca es también reactivar la parte económica, ¿verdad? De la parte turística, cultural y económica de la zona. Ok. ¿Y las mejoras sabe más o menos qué es? Sí, fue como infraestructura, se le hizo una casa con diseño bioclimático, ¿será que se dice así bien? A la parte de los guardaparques y las personas que están involucradas en los guardaparques, sí, los guardaparques de la zona. Ujú, ujú. Y se están haciendo otras, o sea, son varias etapas, creo que son 3 y las que siguen son más como de remodelación. Y también lo que se habla es de prácticas de sostenibilidad porque ahí hay biodiversidad, ¿verdad? Entonces que se tiene que proteger. Ok. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ya inició esta ruta? Sí, el año pasado, en agosto. Ok. Prácticas de sostenibilidad y promoción, dijo en algún momento, ¿verdad? No, salvaguardar, digamos, la parte de la biodiversidad. Ujú. Ajá. Pero también hicieron actividades de promoción. De promoción, de difusión, decís. Sí, de difusión. Ajá, Ajá. sí, sí. Ok, entonces la ruta hacen como mejoras en la infraestructura, implementan nuevas como reglamentos de sostenibilidad y de funcionamiento y empiezan a difundir la opción para que los turistas lleguen, ¿verdad? Es así. O sea, ellos como que acondicionaron el lugar para que estuviera de la mejor forma y Ajá. entonces empezar a hacer esta ruta de reactivación y el 20 de agosto del año pasado fue que arrancó como con el primer grupo de personas dentro de también hay un escudo, ahorita es que es mucha información, pero Ujú. Arenas ahorita por todo esto de la pandemia hizo como un escudo ahorita les doy como el dato Ujú. específico, para que también las personas que fueran estuvieran con todos los protocolos sanitarios. Charo, Sí, disculpa que meta la cuchara. ¿No no, será, adelante. no será el eslogan de lo que usted está diciendo, Punta Arenas se proteja, algo así? Porque como yo estoy por el lado del puerto, yo creo que si no me equivoco, es así, Punta Arenas se protege o la Perla del Pacífico se protege, como algo así. Sí, no, vieras que sí, ese también existe, pero no, el que te digo sí es un escudo ya casi les paso la información, pero sí creo que Punta Arenas se protege, está bajo este escudo de no sé qué. Ok, perfecto. Ahí, en realidad, como para poder, en mi opinión, para poder empezar a hablar sobre si esto es una solución al problema o no, digamos, de la reactivación económica del turismo en esta zona o con este destino específico, es ver si la gente está visitando, ¿verdad? Es como la primera pregunta que uno tendría que hacer y no sé si ya tienen la Hay respuesta. 7,000 y algo de personas que han ido. Desde Desde que se desde empezó agosto del 2020. Ajá, 7,129 personas. Wow. Ok, entonces sí hay, o sea, ya no era una buena intención, ya ocurrió y ya hay gente que la está usando, esta ruta. Sí, Ok, claro, incluso tienen data de lo que también les ha ayudado como en la parte económica. ok, perfecto. Ok. Súper. Ok, entonces, lo que faltaría realmente, yo creo que el reportaje que usted está haciendo es un reportaje sobre una solución a un problema, ¿verdad? La economía de esta zona está totalmente desactivada. Y ellos hicieron esta ruta, hicieron inversión, hicieron difusión y la gente está yendo y está funcionando, ¿verdad? Ahí la data económica es muy importante, sobre todo en comparación a lo que había antes, ¿verdad? Porque eso también a veces pasa mucho, que uno dice, bueno, sí, ya han ido 7,000 personas,
estamos en condición de pandemia. 7,000 personas, a mí me parece un número fabuloso, pero si tal vez antes solo iban 14,000 personas, estamos hablando de que en pandemia está yendo la mitad de la gente que normalmente iba siempre. Entonces es una solución todavía más impactante, ¿verdad? Al problema, ¿verdad? Ha tenido todavía más resultados positivos, ¿verdad? O si antes iban 140,000 personas, entonces, bueno, sí, estamos en pandemia, bueno, tal vez todavía es un poco temprano para saber si funciona o no. Lo que seguiría ahí es lo que usted estaba preguntando, ¿verdad? ¿Quién nos puede hablar de la adaptabilidad y quién nos puede hablar de las limitaciones de esta nota? ¿Ustedes qué piensan? ¿Con quién va a hablar el martes? Con personas del gobierno, sí, que son los que han estado haciendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde debería como extenderse la... Bueno, perdón, y también hay cápsulas de personas de la Cámara de Comercio de Punta Arenas y de INCOP, como para tener esas otras voces sobre el impacto que ellos consideran y sobre cómo se han involucrado también ellos desde la provincia con el proyecto. Okay. Considero que también hay otras voces que deberían de ser escuchadas. Por poner un ejemplo, la persona que vende copos, la persona que vende ahí, porque también a veces cuando un proyecto se mide desde la parte más formal y desde la parte más institucional, surge una visión, pero esta visión no está completa cuando uno tiene la otra parte, ¿verdad? La persona que tiene ahí una pequeña pulpería, la que tal vez antes de tomar la lancha para cruzar alquila baños sanitarios, ¿verdad? También son voces sumamente importantes, más si tienen muchos años de vivir en la zona, pueden contextualizar el cambio que han notado desde el año pasado con respecto a años anteriores que no estaba ese destino posicionado a nivel turístico. ¿Y usted qué opina, Pablo, que estas voces que usted menciona nos hablarán de adaptabilidad o de limitaciones? Creo que adaptabilidad, porque primero, ellos saben, ¿verdad? Por poner un ejemplo, un señor que tenga copos, que tenga facilidad de expresión oral, probablemente no solamente vende el copo, también interactúa con las personas. ¿De dónde viene usted? ¿Por qué vino a Punta Arenas y no a otro lugar? ¿Qué está buscando usted? Entonces, esa persona, como le digo, pero depende mucho del perfil de esa personalidad. Si él logra captar por qué la gente está yendo a Punta Arenas y no a otro lugar, qué está buscando ahí, si es por una cuestión de cercanía geográfica, si es por una cuestión de accesibilidad económica, si es algo de esta parte cultural, literaria, de lo que significaba la isla San Lucas, ¿verdad? Esas personas sí podrían decir ideas generales muy, muy valiosas para que sea sostenible o para que sea perdurable a nivel de tiempo. ¿Qué opinan? Si alguien opina algo más. Yo pensaría que esas personas también, esas voces de los microemprendedores, etcétera, miembros de la comunidad, pueden hablar de limitaciones también, porque ellos tienen, a veces para la entidad gubernamental o algo, el proyecto se logró y check, a veces, pero la persona de la comunidad tiene la perspectiva más larga. Entonces, ellos a veces pueden, ¿verdad?, dar esa perspectiva de que, bueno, eso ha mejorado, pero todavía tenemos, ¿verdad?, esos otros retos. ¿Y cuáles creen ustedes que deberían ser las preguntas para poder determinar esta adaptabilidad y estas limitaciones? Sharon tiene la mano levantada, perdón, dígame, Sharon. Sí, no, básicamente, bueno, tal vez no contestando lo que usted acaba de preguntar, pero también estuve pensando con esto de la nota que vimos, que también ellos cuentan con un presupuesto, ¿verdad? Que no es la realidad de otras rutas que en este momento quisieran tal vez replicar
esta reactivación económica o reactivación de un montón de lugares que pueden encontrarse en comunidades acá, porque ellos sí ya cuentan con un presupuesto que varias instituciones pues están o que ya han invertido. Entonces, ¿hasta qué punto también cuando quiero replicar esto me doy cuenta que no cuento con ese presupuesto? Ok. Bueno, eso es muy importante, digamos, hablando de las limitaciones, ahí sería interesante poder hacer una pregunta o tener información sobre de las personas que se encargaron de financiarlo, ¿verdad? ¿Cuánto costó? ¿De dónde vino el dinero? ¿Verdad? Y una vez más, no es que, como decía Catherine al principio, no es que que el trabajo nuestro como periodistas es generar un manual de uso de rutas ¿cómo se llamaba? Rutas de reactivación económica, ¿verdad? Para que todos los destinos turísticos del país lo puedan usar, ¿verdad? Ese no es nuestro trabajo, pero sí es nuestro trabajo poder presentar la información lo más completa posible para que cada quien eche, como dice mi madre, para su saco, ¿verdad? Y determine cómo podría funcionar. Entonces, esta parte me parece interesante. Al hablar de las limitaciones, que alguien nos hable de la parte económica, o sea, cuánto costó y cuánto representó también en cuanto a negociaciones de presupuestos, cuánto tiempo, por ejemplo, tomó poder organizar todo esto, ¿verdad? Y todo eso al final, yo creo que la parte de adaptabilidad y limitaciones como que está muy, muy pegada, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos. Quisiera rápidamente, voy a duplicar porque me parece importante esto que está acá para conversar sobre lo que nos presentó Candy, que es el efecto de la planificación urbana en la economía. Era más o menos eso, Candy, no he podido leer lo que puso en el chat, no sé si ya alguien lo leyó. Por ahí va, aunque no sé si nos dé tiempo, lo podríamos dejar tal vez para la casa. Pero, por ejemplo, o sea, una de las cosas más importantes que hablan, no sé si alguno de los chiquillos lo vio, es el ahorro que va a tener el gobierno en cuanto al alquiler de edificios. Mi plan está muy interesante por aquello que lo quisieran observar, porque ahí dice de qué manera iba a ser o será distribuido la cantidad. Pero cuando yo lo leí, lo primero que me pregunté fue qué tanto estarán haciendo el tema del paisajismo urbano, ¿verdad? Si solo van a hacer puros edificios o va a tener en conjunto un tema del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tema. Y el profesor, yo les puse ahí el comentario porque él dice que con esto es una manera de poder quitarle la fealdad a la ciudad, ¿verdad? Que se vea más ordenada. Por ahí va el tema. Bueno, a mí lo que me da un poco la impresión es que como que todavía lo que nosotros diríamos está en pañales, como que pues, todavía esta idea que tiene la Municipalidad de San José parece ser como buenas intenciones, ¿verdad? O sea, queremos hacer este proyecto, queremos retomar Plaza Víquez y no sé qué. Entonces, el reportaje en sí no puede ser que no sea, y de nuevo, no tengo toda la información, ¿verdad? Puede ser que no sea un reportaje de soluciones, pero sí es el tipo de cosas que nosotros tenemos que dejarnos ahí no sé, en el folleto, en el cuaderno, en lo que sea, en el celular, en las notas de celular, para dentro de 6 meses o 7 meses o un año revisar si lo hicieron y si funcionó y qué impacto tuvo, ¿verdad? No sé, Candy, si esa es la condición en la que está este proyecto, que todavía está están empezando a retomar y están empezando a plantearlo, ¿es así? Dame un segundito. Estoy viendo que ya va avanzado, ¿verdad? Ajá. Ahí dice, y que eventualmente va a arrancar. De hecho, se llama Ciudad Gobierno, y que están haciendo unos estudios de factibilidad y que se supone que, vamos a ver, para el 2051 sería el fin de la concesión y que dentro del 2022 al 2025 sería la construcción. Y que en ese momento, este año, está el estudio de factibilidad y la licitación. Y que va a generar como 3,000 empleos en el tema de la construcción. Sí, entonces yo creo que todavía está como en el canasto de buenas intenciones. Sin embargo,
como les digo, ¿verdad? Es ese tipo de cosas que nosotros como comunicadores, periodistas o interesados en este tema tenemos que tener ahí en nuestra memoria a largo plazo para regresar y ver qué pasó, ¿verdad? Eso también uno lo aplica mucho cuando hace periodismo de denuncias. Mayela. Y Sharon también tenía la mano levantada, hasta ahora lo veo, perdón. No, es que no la bajé, perdón. A mí se me ocurre de repente es que se puede tal vez buscar algún proyecto parecido que ya se haya implementado, no sé, como en esa misma línea y investigar si fue exitoso o no, ¿verdad? Si Súper. fue un desperdicio de plata o si de verdad, si es factible, ¿verdad? Si el gobierno le va a dar seguimiento, lo va a hacer bien. Me parece un comentario súper valioso y claro, eso es una de las cosas que también son ejemplos de periodismo de soluciones, lo que hablaba Catherine hace 2 semanas de comparar manzanas con manzanas, ¿verdad? Que esa es una de las opciones que tenemos nosotros como periodistas. Este es el problema que tenemos, que han hecho en otras partes del mundo, bueno, aquí sería ideal en otras partes de Costa Rica, para resolver lo mismo y cómo podría eso funcionar en esta condición inicial, ¿verdad? Entonces sí, esa es una excelente recomendación para Candy, digamos. Yo sí creo que el tema, a ver, la solución específica que es planificación urbana en Plaza Víquez que está proponiendo la Municipalidad de San José, me parece que todavía está empezando. Entonces esa podría ser, lo que dice Mayela, excelente recordatorio, o sea, vamos a buscar otras partes, tal vez dentro del mismo San José. Tal vez lo que ocurrió en San José, en el lado de Sabana, es similar a lo que están proponiendo para Plaza Víquez. Y entonces ahí podríamos ver cómo funcionó en Sabana, que todavía estamos comparando manzanas con manzanas, por lo menos dentro del mismo cantón. Entonces voy a poner aquí como una opción. ¿Qué le parece, Candy? Interesante, de hecho me generó otra consulta, pero también igual, yo no le he seguido el rastro. Hace años estaban hablando en Cartago de la ciudad tecnológica, tal vez algunos temas empapaban en el tema, y que era todo un proceso. Y se suponía que era una solución, ¿verdad? También para reactivar el empleo e incluir a los jóvenes en cuanto al tema de la computación, en inglés y demás. Pero estoy hablando que eso fue, no sé, como en el 2019. Y entonces yo me imagino que se puede aplicar qué pasó con esta solución que la municipalidad ha estado trabajando, por dónde va, funcionó, no funcionó, qué ha generado. Porque yo creo que el país es así como que tiene ideas buenas, pero duran 20 años desarrollando y para cuando llegan ya están obsoletas. Sí, también ese es otro tema. Yo solo quiero agregar que ese tema de la ciudad gobierno me parece súper jugoso. Sí, porque y ya que estamos viendo que el periodismo de soluciones requiere mucha, ¿cómo se dice? Like longevity. Longevidad. Ajá, y dar seguimiento, como decía Mónica, durante el tiempo, invertir esfuerzo para entender algo y ahora que tal vez no vamos a realmente ver impacto para 10 años, pero ese esfuerzo de unir a todas esas entidades de gobierno, dejar de pagar alquileres, coordinar para esa construcción, si eso se logra, va a dejar no solo una solución, sino un montón de soluciones y aprendizajes. Entonces, me parece que vale la pena ir invirtiendo tiempo en analizar eso porque va a ser muy interesante. Ojalá lo logren. Sí. Mónica, fíjate que iba a plantear disculpen, algo. Hola, disculpen, pero podría comentar algo. Sí, vamos, don Wilmer es, ¿verdad? Don Wilmar, perdón. Sí, correcto. Me parece que, ¿quién habló antes que usted? Se le adelantó como por 10 segundos. ¿La perdí? ¿Quién era? No sé. ¿Había alguien más hablando? Bueno, don Wilmar, díganos. Ok, de pronto, desde el punto de vista de periodismo solución, en cuanto a al planeamiento, de pronto, como se ha dicho, están pañales. Se podría aplicar
parte como, pues el eje central sería la planeación, ¿verdad? Pero como están pañales, se podría hablar sobre de periodismo solución que fuera reactivación de reducción del empleo, el desempleo, perdón. Sí, claro. O sea, el asunto ahí es que se haya aplicado y que realmente ya uno pueda decir que tiene un impacto directo en la reducción del desempleo, ¿verdad? O sea, la cosa es que si el argumento es que estas construcciones van a generar 3,000 empleos, entonces todavía no sabemos. Porque, en cambio, si yo puedo decir ya, por ejemplo, este mismo, lo que proponía Mayela, este mismo idea se implementó en tal parte y generó 3,000 empleos, se espera que para San José también genere 3,000 empleos. Entonces ya sí estamos hablando de una solución que se aplicó y que se esperaría que tenga resultados similares en esta otra nueva iniciativa. No sé si respondí a la pregunta, Wilmar. Sí, correcto. Muchas gracias. Y Fabricio, díganos. Está hablando de la ciudad gobierno en Guanacaste, específicamente en Liberia, que es la capital. Se iba a hacer ese proyecto, creo que fue con la Municipalidad de Liberia, no me acuerdo en qué periodo municipal, pero se iba a reunir, digamos, meter la municipalidad en ese mismo lugar, meter otras instituciones gubernamentales, pero al fin y al cabo no se hizo nada. Podría ser otro ejemplo, Sí. de ahí no funcionó, ¿por qué? ¿Verdad? Ya hay algo, ya hay evidencia, digamos, en un sentido o en el otro. Ok, bueno, ya nos pasamos 2 minutos, pero si nos regalan unos minutos más, nada más quería compartir con ustedes. Bueno, primero agradecerles porque todos los ejercicios han estado muy buenos y mucha participación y eso nos hace muy felices. Uno de los grandes problemas que tenemos, y Candy hacía la pregunta hace 2 semanas que no se me olvida, es si se puede vivir del periodismo de soluciones, ¿verdad? Uno de los problemas graves que tenemos los periodistas y muchos medios de comunicación es que no hay tiempo ni hay plata. Entonces, y el periodismo de soluciones parece representar más trabajo y consecuentemente más plata, porque hay que pagar más tiempo, ¿verdad? Que se usa en el trabajo. Entonces, bueno, ellos tienen varias sugerencias, pero hay un artículo que me gustó mucho que se llamaba ¿Cómo puedo hacer periodismo de soluciones en contrarreloj? ¿Verdad? Y yo quisiera como tropicalizar algunas de las ideas que ellos presentaron. Después les paso obviamente el vínculo a este artículo para que lo puedan tener, ustedes se lo pueden leer. Ellos primero hablan de la importancia de entender muy bien el problema. Entonces, a veces ya estamos haciendo coberturas o ya tenemos conocimiento sobre algo que está ocurriendo, ya sabemos muy bien de ese problema y eso nos permite ahorrarnos tiempo, por decirlo de alguna forma, para empezar a ver con claridad las soluciones. Entonces, tal vez enfocarnos en empezar a hacer periodismo de soluciones dentro de nuestras salas de redacción o en nuestras iniciativas propias o nuestros propios proyectos, en las cosas en las que ya entendemos muy bien cuál es el problema. La otra es también conocer o reconocer cuáles son mis expertices, ¿verdad? En las cosas en las que yo ya tengo mucha espuela, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo sé mucho sobre educación y Batán, por ejemplo, en el caso de don Arturo, que es de esta comunidad y además es profesor, ese gran tema de la educación en mi comunidad yo ya lo manejo, ya lo conozco muy bien. Entonces, tratar de buscar temas que tengan que ver con periodismo soluciones o que tengan notas para hacer periodismo soluciones dentro de ese gran tema en el que ya yo soy conocedor o conocedora o experto. La siguiente cosa que también a mí me parece muy importante es
mirar en mi propio espacio, en mi propia comunidad, en mi propio cantón, ¿verdad? Lo que está pasando, porque me da las dos cosas que ya hablé. Yo ya entiendo los problemas de esa comunidad, de ese cantón, y además ya soy experto en esta comunidad, en este cantón, porque aquí vivo. Entonces, ver dentro de mi casa. Y si nos pasa como en el caso que presentó Candy, hacer lo que nos sugiere Mayela, ¿verdad? Una vez que busco soluciones dentro de mi casa no existen, ok, entonces voy a ir a ver si hay otros lugares afuera de mi entorno donde sí se están aplicando esas soluciones. Ahora, hablando sobre el proceso de reportaje, el proceso de en general entender sobre los problemas que nos están acosando y que nos están afectando, esto a mí me parece súper importante, cambiar la dinámica de las conversaciones, pero no solo cuando estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, en el caso de Sharon el martes, ¿verdad? Es muy importante ahí tal vez que usted haga un esfuerzo para cambiar la conversación y no solo hablar del problema, sino de qué se está haciendo para resolver el problema. Y aplicar eso para la vida diaria. Cuando yo estoy hablando con mis amigos en el chat del grupo, de lo que sea, y la gente quejándose por algo, ok, sí, yo sé que ese problema existe, ustedes saben de algo, alguien está haciendo algo para cambiar eso, para resolver ese problema. Y ahí podrían salir cosas que rápidamente se convierten en un artículo de Periodismo Soluciones o en un podcast o en una publicación en su blog o, ¿verdad? O en lo que sea, que no les toma tanto tiempo porque ustedes lo están tratando de atraer constantemente en todos los ambientes donde conversan y hablan con las personas. Otra cosa que nos ha pasado a nosotras mucho últimamente es entender que los expertos en el problema normalmente saben dónde están haciendo algo para resolverlo. Entonces, cuando busco un experto en un problema sobre alguien que sabe mucho de que recoge la basura, por ejemplo, en el caso que nos comentaba don Arturo, yo sé que el vecino de tal lado se quejaba mucho porque además le tiraban toda la basura y esa persona que ya sabe mucho sobre ese problema, que lo vive, es muy probable que sepa dónde se está aplicando una solución. Entonces, ir a esas personas a preguntar. Y el último es mantener los ojos y los oídos bien abiertos, ¿verdad? Porque cuando uno menos se lo espera, alguien le cuenta algo que resulta que es la solución a un problema que está ocurriendo y que puede convertirse en un excelente artículo de periodismo de soluciones. Tal vez la última cosa que no agregué aquí, que lo voy a hacer antes de enviarles la presentación, es eso del calendario. Cuando yo sé que alguien está haciendo algo que podría ser una solución, ponerme un recordatorio ahí en el calendario, en 6 meses, llamar a no sé quién para preguntarle cómo le fue. Y eso podría convertirse en una nota de periodismo de soluciones en las que ya tengo todo lo demás, ya sé del problema, ya tengo una expertise porque conozco lo que está ocurriendo y cómo se estaba dando supuestamente esa propuesta, y entonces eso me va a ahorrar tiempo para hacer el reportaje. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo para conversar, ya me pasé ¿cuántos? Un montón de minutos, 8 minutos, no tantos. No sé si tienen algún comentario más o alguna pregunta o alguna sugerencia. Sharon. Gracias. Yo tengo esta pregunta que de lo que usted acaba de decir de los 6 meses, pero eso sería, por ejemplo, si yo cubro algún tema y a los 6 meses quiero saber cómo les fue y poder darle continuidad a ese tema, o más bien si estoy reporteando un tema y tengo tanto tiempo para poder darle esa cobertura. Es que eso no me quedó como muy claro. Bueno, en los dos casos aplica, ¿verdad? Ojalá todos tuviéramos como periodistas esa opción para dedicarle 6 meses a un tema, ¿se imaginan? Sí. Sería fabuloso. Pero es sobre todo en el primer aspecto, digamos, como en el caso que nos está presentando Candy hoy con este proyecto que tiene la Municipalidad de San José. Si se supone que la construcción inicia en el 2022, ¿verdad? Ya el 2022 de por sí que está a la vuelta de la esquina, entonces poner ahí en el calendario el 15 de enero, ir a preguntar a la MUNI cómo les fue con este proyecto y si ya iniciaron y cómo va, ¿verdad? Entonces, porque a veces se nos traspapelan estas historias y nos enteramos cuando ya alguien más las cubrió. Entonces, es también para que no nos roben ahí el scoop de la noticia, ¿verdad? Entonces, si tenemos como esa visión de que aquí podría haber una solución a este problema, pero todavía no sabemos si funciona o si no funciona, que también es válido, entonces como tenerlo ahí
presente y apuntarlo, ¿verdad? Ponerlo en algún lado que me recuerde hacer eso en un tiempo prudencial. Estamos pensando en hacer en el colectivo 506, hacer el mes de diciembre como un mes de volver a los 11 temas de los 11 meses anteriores y hacer precisamente eso. Vamos a ver si lo logramos, pero la idea es tomar ese tiempo para ir y decir, ok, con ese reportaje que hicimos en enero, dijeron que iban a tratar de expandirlo a nivel de Centroamérica, vamos a ver qué pasó con eso. Y con el tema de la violencia de mujer, vimos que estaba en pie X esfuerzo, vamos a ver qué pasó con eso. Entonces, ¿Y de Sí, cuál de muy todas bueno. esas opciones tiene oportunidad de hacer un reportaje de soluciones? ujú. Sí, yo tengo también, bueno, la segunda consulta es como más bien consejos que ustedes dan de lugares donde uno, por ejemplo, en mi caso que yo tengo que calendarizar temas, ¿verdad? Porque pues un programa cada semana y lo que me gusta es pues poder tener cápsulas, reportear y así. Ahorita en pandemia pues pasa mucho que si yo quiero, no sé, hablar con alguna persona que no esté en San José, pues no tengo la opción de salir ahorita y todo esto. Entonces, yo me muevo mucho por buscar y llamar y tenemos un equipo pequeñito que también se encarga de tratar de llegar a esas personas, pero ¿cómo qué consejos dan ustedes también de poder acercarse a uno de estos temas cuando, en un momento como en el que estamos ahorita en pandemia, donde no es tan fácil como antes, ¿verdad? Que nada más agarrábamos un bus o el carro y nos íbamos y hablábamos con una persona, no sé, en la costa o en, no sé, ¿verdad? Ahora es un poco más limitado. Entonces también la visión de ustedes con respecto a ese tema. Bueno, nosotras estamos como en un constante laboratorio ahorita a ese respecto. Ustedes son parte de ese laboratorio, así espero que no se sientan mal por eso. Con el laboratorio de la Red 506, la idea es que entre todas y todos justamente hagamos eso de informarnos y o sea, aquí no se trata de quién tiene la noticia, sino de sacar la noticia. Entonces, yo creo que fomentar este tipo de espacios de comunicación aporta, porque tal vez usted no puede ir a ver a alguien en Orotina, pero me parece, ¿quién era que estaba aquí de Orotina? Yo, Verónica. Verónica, ¿ves? Entonces tal vez Verónica sí, ¿verdad? Entonces como empezar a generar, ese es uno de los esfuerzos o de las cosas que nosotras estamos empezando a probar. La otra cosa que estamos tratando de hacer nosotras es mantener una relación cercana con nuestras fuentes, en el sentido de que les mantenemos informados y les mantenemos y constantemente les estamos bombardeando con preguntas. ¿Saben algo de esto? Hey, acabamos de reportar sobre esto, ¿qué entienden? Y este país, que es el país del WhatsApp, nos permite eso, ¿verdad? Porque la gente lo ve si quiere o lo ignora si quiere y nadie se resiente. Entonces, tal vez eso es algo que a ustedes, sobre todo en la radio, que ya tienen tantos años de existir y que tienen una red tan fuerte, ¿verdad? Y bueno, es algo que nosotras queremos hacer y que no tenemos todavía el brazo para hacerlo, que ustedes en la radio tal vez sí lo tienen, es esa constante solicitud a los radioescuchas de que les aporten, ¿verdad? Que ellos sean la fuente de información, que ellos sean los que les dan los contenidos o las ideas, ¿verdad? De uno sabe que de las 100 que llegan, no todas no tienen tanto peso, muchas cosas no, algunas hasta son feas, ¿verdad? Pero bueno, es una opción. Me imagino que lo hacen, pero bueno, un recordatorio. No sé si Candy tenía una sugerencia específica respecto a eso o otra pregunta. Sí, se me cortó ahí. Sharon, lo que hablabas es sobre las limitaciones para ir al campo a cubrir, ¿verdad? Es eso. Sí, exacto, que otras fuentes, porque bueno, obviamente uno en la parte de periodismo quiere ir a batir barro, como dicen, ¿verdad? Y quiere ir y conversar con la gente y tener de primera mano esa sensación para poder después o escribir o incluso pues ya plantearlo, pero entonces ahorita con estas limitaciones de que muchas veces la gente no quiere incluso que uno vaya, o me tocó por ejemplo que entrevisté a una persona de lo de la denominación del queso Turrialba y tampoco tenía los recursos para poder conectarse, entonces la brecha digital también es un tema, pero entonces sí, ¿cómo hacer esto Candy, de campo, un poco más robusta las fuentes y así, ¿verdad? Ya que estamos como tan en este espacio virtual. Yo lo que quería comentar, entonces sí agarré
la consulta, es que yo fui a la clase de 10 de punto y aparte y mi tema fue precisamente de periodismo de soluciones, que inocentemente no lo vi así hasta ahora que estamos hablando. Y yo, no, yo empecé a hacer eso y no sabía. Entonces, yo todo lo hice desde la virtualidad. Yo no pude ir a Talamanca, por ejemplo. Programamos 4 veces la gira, las 4 veces se tuvo que cancelar. Cuando ya estaba a punto y todo perfecto, a mi hermano le dio COVID, por ejemplo. Entonces ya no me dejaron ni siquiera arrimarme allá. Y yo, no. Y ya cuando volvimos a programar, allá a una de las chicas que yo estaba haciendo el reportaje le dio COVID. Entonces ya me dijeron, no, aquí no se arrima más. Y ya no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Todo lo fui documentando, ¿verdad? Por escrito, información que encontraba, pero también tuve muchísimas reuniones virtuales con ellos. Nos manejamos montones por WhatsApp y yo les di una tutoría de cómo grabar. Entonces, por Zoom les enseñé, bueno, acomoden el celular así, póngase en el mano libre asá, y con todas las tomas de apoyo que ellas me dieron, junto con las de la asociación que respalda la historia, ¿verdad? Pude montar toda la nota. O sea, yo nunca, lastimosamente, todavía me duele, casi un año, no pude ir, pero lo logré. Pero el vínculo que tuve con la fuente fue demasiado importante, al punto que hoy mantenemos el chat. Siempre me preguntan, ¿me puedes ayudar a hacer este comunicado de prensa? ¿O cómo tomo esta fotografía? Y ellas me dijeron, no, yo quiero que esta nota salga. Y ya Nancy me dijo, no, hágale, lógrelo. Y a pura edición lo acomodamos todo y salió. Y yo creo que si uno puede tal vez diversificarse, porque créanme, para mí fue un poco complicado decir, vea, este es un plano sí, este es un plano sa. Entonces hice una diapositiva, le tomé ejemplos de planos, me volví, les decía, vea, ¿cómo haría usted esta toma? ¿Cómo haría usted esta fotografía? No, vea, así no lo corte, así lo corte, y logramos. Entonces, no sé si por ahí les pueda servir la experiencia. Se llama Mujeres de Alto Voltaje, para el que no lo ha visto. Estoy bien recibido las opiniones. Sí, yo creo que la respuesta es que no hay respuesta, pero hay que intentarlo de todas las formas posibles y con todos los recursos posibles. Es un espacio, una realidad complicada, pero... Sí, yo no quiero agregar en ese sentido, ¿quién más que nosotros en educación estamos en la virtualidad? Nosotros encontramos una solución en la radio. Eso es extraño porque yo soy parte de la solución, pero es raro porque soy de la radio y quisiera hacer un reportaje de cómo ocurrió. Pero fue un proceso difícil, nos hemos tenido que entrenar entre nosotros, buscar herramientas que nos funcionen. Hay muchas herramientas para grabar entrevistas por audio, no solo WhatsApp. Usted puede llamar y puede grabar y puede conversar, puede entrar a una plataforma y grabar el audio, grabar el video. Hay muchas opciones. Yo creo que parte de este propósito de esta red es poder compartir. Mira, esta herramienta me funciona, aquí está, úsela. Entonces yo pienso que hay que, aunque yo entiendo que uno quisiera poder ir a hacer un reportaje, ojalá a Manzanillo, si no puede, pues busque la forma virtual. Esta virtualidad se nos va a quedar muchos años, yo creo, al punto de que creo que va a ser parte normal de todo. Pero hay muchas herramientas sencillas, gratis y fáciles. Y mi tip es con audio, una aplicación que se llama Anchor, éntrele porque es fascinante. Aunque no publique podcast, puede grabar con ella una entrevista con alguien y descargarla y utilizarla y editarla después. Es sencilla, es gratis, es muy fácil. Anchor, la gente le puede, incluso usted dice, mira, hoy quiero hacer un reportaje de tal cosa, me pueden mandar audios y la gente le puede mandar un audio de comentario, un audio de opinión, un audio de qué piensa del tema, y eso pues, lo hace muy, muy, muy interesante. Y la aplicación permite que usted llame a Catherine para hacer la entrevista a ella a través del celular, ¿verdad? En este caso sí, es como una llamada por WhatsApp. Lo que quiero decir es que hay muchas herramientas muy sencillas para computadora, para celular, que nos ayudan a adquirir la información de las personas que necesitamos que nos cuenten la historia, ¿verdad? Y ahora hablando de ejemplos, yo entrevisté a 2 profesoras en mi podcast que quisiera, bueno, eventualmente ahí les hablo a ustedes, una ocupaba hacer un trabajo a través de la virtualidad y decidió usar podcast, y entrevisté a un profesor que no tenía cómo hablar con los estudiantes, hizo videos y se los enviaba en las computadoras que tenía la escuela en ese momento para ello. Las 2 fueron soluciones que se probó y se hizo a través de la institución, en este caso la una en Sadapiquí y el otro una escuela en la zona sur.
Entonces, las dos tienen que ver con el uso de la tecnología a partir de la virtualidad. Entonces, son historias que están ahí. Ahora que usted decía, bueno, piense en su entorno, pues ese es mi tema, la educación y el podcast. Entonces, ahí ya se me van iluminando las luces bueno. para saber por dónde va eso. Entonces, consejos de herramientas o tips, pues Anchor, se las voy a mandar por ahí el link para que lo tengan, porque es muy bueno. Se le adelantaron ya, don Arturo, aquí. Sí, está en el A chat. ver, ya me ganó, yo le hice el Ya anuncio. le ganaron, ¿vio? Vean, es una maravilla, es sencillo, es fácil, es gratis, no es para hacerle publicidad a Spotify, pero hace como 7 u 8 años hice un podcast y fue muy complicado. Ahora con eso, usted con su teléfono puede grabar su podcast, quiero hablar de esto, y habla y lo publica y ya. Y la plataforma se los publica en todas las plataformas de podcast. Entonces, como decían ustedes antes, a veces los problemas, las excusas, los no puedo, no sé, hay un montón, pero hay una herramienta que es muy sencilla, porque es una herramienta muy sencilla, le puede solucionar un montón de problemas en este tema de la virtualidad. Y yo les digo, mándese con los podcasts, son hermosísimos, son fantásticos y es muy bonito. Así que buenísimo. Yo los apoyo. Y a ustedes, ojalá sigan haciendo los suyos porque me gusta mucho. Sí, se lo debemos, don Arturo. Bueno, ya no les quiero quitar demasiadísimo tiempo más. Shannon tiene la mano levantada, no sé si es súper no rápido. No, con esto que dice don Arturo, digamos, yo creo que sería buenísimo también que podemos hacer como una base de datos de herramientas. Yo también paso como recolectando un montón de herramientas buenísimo, que se pueden utilizar y tal vez nos podamos compartir. Claro, me parece una excelente idea y se los agradezco a los dos. Si ustedes gustan pasárnoslo a nosotras y vamos a crear algún espacio, que tal vez un documento de Drive o algo así, y se lo compartimos a toda la red y que ahí esté para acceso a todas las personas. Nada más recordarles entonces antes de finalizar que tenemos un último taller, si nos quieren acompañar, de hoy en 15, el 5 de junio, y la idea es vamos a tener expertos en periodismo soluciones contándonos una experiencia haciendo este tipo de periodismo, y después que seguimos reportando para junio la edición sobre cómo Costa Rica se ha vuelto o se puede convertir en un país más inclusivo de la comunidad LGTBIQ+. Y en julio que estamos preparando nuestros reportajes sobre cómo las comunidades se preparan para enfrentar los desastres causa de eventos naturales. Si ustedes quieren participar como periodistas o si tienen ideas de cosas que deberíamos incluir, sobre todo para la edición de julio, se los agradecemos muchísimo. Aquí estamos, todos oídos. Y nada más para hacer hincapié ahí, en julio estamos esperando trabajar con varios periodistas o grupos también de la Red 506 en diferentes comunidades del país para reportar sobre respuestas positivas que ha habido. Entonces, los invitamos a reflexionar sobre ese tema y si conocen de cosas que se han hecho en comunidades que ustedes conocen o representan, tanto para preparar para desastres como para alivio después de que ocurra uno, estaríamos muy agradecidos si nos pone un mensaje directo. Ahí estamos en estas semanas tratando de montar cuáles van a ser las notas que vamos a tener en julio y con quiénes vamos a trabajar. Sí, montar y asignar, así que hay oportunidades. Sí. Muchísimas gracias. No sé si recordarles el sitio web, el colectivo506.com, que nos encuentran en todo lado como el Colectivo 506, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube y Pinterest. Y no le hemos entrado a TikTok, pero no creo que le vayamos a entrar a TikTok. Y el WhatsApp, que es el 85061506. No sé si alguien tiene algo cortito más que decir para no, ya nos hemos robado 2 horas del sábado. No. Muchas gracias a todos. Y a todas, sí. Ustedes. Ay, podemos hacer una toma de pantalla con las cámaras encendidas. Si ponen la cámara. Los que quedamos, perdimos a un par de compañeros ahí. Ok, a ver. No sé. Verónica no podía, ¿verdad? Wilmar, ahí sale. Está Candy. Super.
Ok, bueno, todos sonriendo. 1, 2 y 3. Y una más, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Estas fotos oficiales ahora de los eventos de Zoom. Sí. Gracias. Y ese tema de desastres está Gracias. bueno. Mis Sí, amigos hay de, mucho. sí, no, aquí pasan muchos desastres, por eso le digo. Aquí Sí. la gente de San José se acuerda de mí cuando hay lluvia, porque sale Batán en las noticias, solo en eso sale, ¿verdad? Inundaciones, ríos, cocodrilos, entonces me llaman, ¿usted está ahí en esa inundación? Y yo, no, por dicha no, pero vieras que yo nunca había visto una inundación hasta que un día que hubo una llena muy fuerte, un amigo me llamó, me dice, a un compa se le está llenando el agua una pulpería, vamos a ayudarle, y el agua me llegaba como al hombro, y eso fue un susto muy grande que nunca había vivido. Y eso pasa aquí y la comunidad está acostumbrada a eso. Entonces, por ahí espero a ver qué informaciones doy desde aquí. Eso, gracias, don Arturo. Buenísimo. Bueno. Hacemos el podcast con usted. Ya le di trabajo, ya lo embarqué. Bueno, muchas gracias. Entonces, que tengan un bonito noche de sábado y que el fin de semana, que el pedacito que queda sea también muy bueno y nos estamos viendo en 2 semanas. Gracias. Hasta Ustedes luego. también muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Muchas Bye, bye. gracias.